en nuestro estudio. Como ustedes saben, hemos estado hablando acerca del futuro. La semana anterior aprendimos acerca del infierno, que es, bueno, pues que el infierno es un lugar real, y también aprendimos que hay 3 distorsiones o malas interpretaciones respecto del infierno. Una, que todas las personas van a terminar en el cielo y que nadie se va a ir al infierno. Eso es muy popular, pero no es lo que enseña la Biblia. Otra es que todas las personas impías, pecadoras o incrédulas van a dejar de existir. Eso se le llama aniquilacionismo, eso no es bíblico, porque todas las personas que no acepten a Dios serán castigadas. Y otra es que únicamente serán castigadas espiritualmente, lo cual tampoco es correcto, ya que la Biblia nos enseña que el castigo será en cuerpo y alma. Aprendimos que el infierno es un lugar terrible de condenación, de llamas de fuego, que el infierno se asocia con 3 consecuencias negativas: el castigo de Dios, que no es venganza, sino la paga justa por los errores cometidos en este mundo; la destrucción, en la cual los pecadores reciben su justo retribución por sus acciones; y la expulsión, que todas las personas son expulsadas de la gloria de Dios. También aprendimos acerca del cielo. ¿Qué es el cielo? Entonces vimos que hay 3 tipos de cielo. Bueno, en la Biblia se nos enseña de 3 tipos de cielo: el cielo atmosférico, que es a donde nosotros vemos a las nubes y el aire que respiramos; el cielo planetario, o también le llamamos el universo, donde está el sol, la luna, las estrellas; y el tercer cielo, que es la morada de Dios, ¿verdad? Ahí también habitan los ángeles santos, los santos fallecidos de todo el tiempo hasta nuestra era. Ahí habita el Rey soberano, Dios Padre, el Señor Jesucristo y el Santísimo Espíritu. Del tercer cielo emanará en el futuro la nueva Jerusalén, y al día de hoy tenemos un tercer cielo actual, que en el futuro nos tendremos la oportunidad de experimentar el tercer cielo eterno. Ahorita hay un tercer cielo temporal y posteriormente habrá un tercer cielo eterno. Muy bien, ahora vamos a continuar estudiando respecto de Israel y la iglesia. Hay varias cosas respecto del futuro, de los eventos en el futuro, y hay varias posturas de interpretación respecto de los eventos futuros. Más adelante vamos a mencionarlas todas, solo a mencionarlas porque no nos interesa entrar en detalles, pero en esta iglesia estamos de acuerdo con una postura que se le llama el premilenialismo futurista. Este premilenialismo futurista está basado principalmente en 3 creencias. En primer lugar, que nosotros utilizamos el método de interpretación gramático, literal, histórico, para toda la Biblia. Esto incluye los pasajes proféticos. ¿Sí? Los pasajes proféticos no podemos dejar de interpretarlos de manera histórica, literal, contextual, ¿ok? Y para nosotros se deben entender de esa manera. Entonces, en esta misma postura, todos los textos se tienen que entender de una manera natural, es decir, tal cual está escrito ahí, y evitamos espiritualizar los textos y tratar de dar una interpretación fuera de lo que dice la Biblia. Y si bien es cierto que hay algunos símbolos en la Biblia, estos símbolos comunican verdades que son literales. Como un resultado, el premilenialismo futurista espera el cumplimiento de todas las bendiciones a las naciones y a Israel de manera literal, incluidas las bendiciones a Israel y a todas las naciones.
En segundo lugar, el premilenialismo futurista mantiene que hay una diferencia o una distinción entre Israel y la iglesia. Es decir, para nosotros Israel y la iglesia no son lo mismo. ¿Sí? Son dos entidades diferentes. Algunas personas no ven eso, sino que mezclan a Israel con la iglesia y dicen que es lo mismo. Para nosotros no es lo mismo, son dos entidades diferentes, Israel y la iglesia, tanto actualmente como en el futuro. En la Biblia, la entidad de Israel siempre incluye a los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel. En algunas sectas, una cuyo nombre no voy a mencionar, dicen que ellos son de los 144,000, hoy no vamos a hablar de eso, solamente lo menciono, y que de una manera espiritual ellos son descendientes de eso. Nosotros no creemos eso, porque eso no es interpretar la Biblia de una manera literal, histórica, gramatical. ¿Ok? Entonces es importante saber que el término Israel se usa únicamente para los creyentes judíos. Yo aquí les he comentado que a veces a los israelitas también se les dice judíos, y la diferencia entre israelita y judío es la religión. Un israelita que no cree en Dios, una cosa que puede parecer ridícula, pero no es un judío, aunque sea israelita de sangre, pero no de credo. Por lo tanto, al israelita que cree en Dios, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, se le dice judío, ¿ok? Como religión. Entonces, cuando la Biblia nos dice Israel, no se refiere a la iglesia. Israel es Israel. Muy bien. Entonces, nosotros vemos en Romanos y en Gálatas esto. Romanos 9 dice en el versículo 6, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tiene que ver con lo que les comentaba hace un momento. Hay personas que, aunque de sangre descienden de Abraham, Isaac y Jacob, no creen en Dios, por lo tanto no son judíos. Y Gálatas 6:16 dice, paz y misericordia descienden sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Si ustedes se dan cuenta, aquí Pablo hace una distinción. Primeramente dice, paz y misericordia descienden sobre todos los que siguen esta norma. ¿Quiénes son? La iglesia. E inmediatamente después de eso dice, y sobre el Israel de Dios. Entonces, el mismo Pablo, aún en sus cartas, hace una distinción entre el judío y la iglesia, entre el judío creyente, el israelita, y la iglesia. Los que siguen estas normas, los que siguen la palabra de Dios son la iglesia. Y el Israel de Dios, tenemos al Israel y al Israel de Dios, ¿sí? Por lo mismo que dice Pablo en la carta a los romanos, no todos los descendientes de Israel son israelitas, no todos los israelitas son judíos. Entonces, a la iglesia no se le llama Israel. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, Lucas se refiere a la iglesia 19 veces y 20 veces a Israel. Entonces, para el apóstol hay una diferencia entre Israel y la iglesia, pero jamás a Israel se le llama la iglesia. Entonces, Dios quiere conservar estas dos entidades así, como algo distinto, como algo diferente. También, el premilenialismo futurista, es decir, la teología o la enseñanza que nosotros llevamos en esta iglesia, rechaza cualquier tipo de enseñanza que considera que la iglesia es un reemplazo de Israel, o bien que todas las promesas de Israel se van a trasladar a la iglesia. Porque si nosotros hacemos eso, entonces estamos eliminando toda la relevancia que Dios le da a Israel en la Biblia. Nosotros
afirmamos que la iglesia es importante para los planes de Dios, pero que Israel también es importante para los planes de Dios, tanto para los planes actuales como los planes en el futuro. También que habrá un tiempo en el milenio, en el futuro milenialista, en el cual incluso hay una distinción, una diferencia entre Israel y la iglesia. Israel va a ser salvo, va a ser restaurado, e Israel va a tomar un papel de liderazgo ante todas las naciones. Ok, entonces dentro de esas naciones están los creyentes, está la iglesia. Ok, entonces hay una diferencia. También es importante entender que Israel no se expande para incluir a los gentiles o a los incrédulos, sino más bien la iglesia es la que se expande para incluir a los no creyentes, para atraer a los no creyentes. Entonces, el pueblo de Dios es el que se ensancha, se agranda, se amplía para incluir a todos los no judíos, a todos los gentiles, como lo vemos en Isaías 19, versículos del 24 al 25. En aquel día Israel será junto con Egipto y Asiria. Ahora quisiera que ustedes vieran que aquí Dios hace una distinción entre Israel, Egipto y Asiria. No es lo mismo. Desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, Dios hace una distinción entre Israel y el resto de los pueblos. Aquí Dios está hablando a través del profeta Isaías de cosas que sucederán en el futuro. Y en el futuro habrá una distinción entre Israel y las otras naciones. En aquel día, Israel será junto con Egipto y Asiria una bendición en medio de la tierra. El Señor Todopoderoso los bendecirá diciendo: bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Entonces, en el premilenialismo futurista, afirmamos que el cumplimiento de las promesas de Dios se va a llevar a cabo por etapas, por fases. Lo que no se cumplió en la primera venida de Jesucristo encarnado, se realizará en el futuro con los sucesos de segunda venida encarnado. En tercer lugar, el premilenialismo futurista reconoce que hay un cumplimiento literal de la semana 70, de la cual nos enseña el libro de Daniel. Va a haber un periodo de angustia de Israel de 7 años antes de que venga el reino milenial de Jesús en esta tierra. Primero viene el tiempo de angustia de Israel o la tribulación, 7 años, y después viene el milenio. Y en ese milenio habrá un reinado terrenal de Jesús en la tierra, en esta tierra. En eso creemos. En Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: durante una semana, ese gobernante, esa es la semana 70, durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Aun cuando en esta era, al día de hoy, la iglesia verdaderamente sufre tribulaciones, de manera general, va a haber un futuro especial en el cual la iglesia pasará por tribulación, por juicios y por la ira sobre toda la tierra. Eso vendrá en el futuro. Y en esta tribulación futura están incluidos los sellos, las trompetas, que se describen en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 16. Esta tribulación va a culminar, va a cumplirse con el regreso de Jesucristo, ¿sí? Esto es después de la tribulación, y con el reino de 1000 años
de Jesucristo en esta tierra. Eso es a lo que se le llama el milenio, cuando el Señor Jesús reina en esta tierra por 1000 años. Entonces, la enseñanza que nosotros tenemos aquí difiere con otras creencias, con otras teologías, con otras enseñanzas que dicen que el día de hoy, estamos en el tiempo de la tribulación. Nosotros no creemos eso. Creemos que eso viene en el futuro. Y que al día de hoy estamos en un tiempo diferente de la tribulación. ¿Sí? Nosotros creemos que hoy estamos en un tiempo distinto de la tribulación. Para la enseñanza que nosotros tenemos aquí, la tribulación que se nos enseña en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 es antes de la venida de Cristo, antes de su reino, el cual se nos describe en los capítulos 9 y 10, y del reino eterno, que se nos enseña en los capítulos 21 y 22. Entonces, para que nosotros podamos entender mejor los sucesos del futuro y lo que le va a acontecer a Israel y a la iglesia, por eso es necesario saber cómo es que Dios ha obrado y sigue obrando por medio de Israel y por medio de la iglesia, ¿ok? Israel, ¿qué es Israel? Israel es una nación y es el pueblo que surge de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. La historia del pueblo de Israel empieza en el capítulo 12 de Génesis, cuando Abraham vivía, recordemos que Abraham venía de una familia idólatra. Abraham vivía en Mesopotamia. Y ahí tenían dioses para todo. Y vio Dios en Abraham algo diferente, alguien diferente, y le llamó. Esto lo leemos ahí, Génesis 12, versículos 1 al 3, dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo? En aquel tiempo, como les comentaba, el mundo era idólatra, era politeísta, de manera general. También más o menos un poquito antes de que Dios llamara a Abraham, sucedió que el hombre se quería exaltar a sí mismo y construyó una torre, la torre de Babel. Y Dios dispersó a las personas y ahí se generaron todas las lenguas. Y entonces ya hubo una distinción más clara entre las naciones, las lenguas y las naciones. Y las naciones pecaban y pecaban de una manera terrible. Y entonces Dios quiso traer salvación al mundo a través de Abraham. Por eso es que Dios hace la promesa, un pacto con Abraham, de que iba a bendecir a todas las naciones a través de él. Entonces, Israel va a ser una bendición para todas las naciones de dos maneras principales. La primera es que de la descendencia de Israel vendrá el Salvador prometido, el Mesías. ¿Sí? Recordemos que después de la caída del hombre, eso lo encontramos en Génesis, en el capítulo 3, Dios dijo a la mujer que alguien descendiente de ella vendría a aplastar a Satanás, que lo aplastaría en la cabeza, ¿ok? Y eso, ¿con quién se cumple? Con Jesucristo,
según lo vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, a tu descendencia, a tu descendiente, dando a entender uno solo, que es Cristo. Entonces, aquí nosotros encontramos que Israel será una bendición para las naciones. ¿Por qué? Porque de Israel vendrá el Cristo. De Israel vendrá la persona que cumplirá la promesa dada por Dios desde Génesis a Eva. Génesis 49, versículos 8 al 10 dice: tú, Judá, bueno, cuando Israel estaba a punto de morir, que es Jacob, llama a sus hijos y a cada uno le da una bendición especial, e Israel hace una predicción de cosas que sucederán en el futuro. Y entonces Israel, cuando llama a sus hijos y llega a Judá, a su hijo Judá le dice lo siguiente: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava sus ropas en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son oscuros, más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Pero la parte que nos interesa es esta, versículo 10, en la cual dice: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón del mando, hasta que llegue el verdadero rey. ¿Quién es ese verdadero rey? El Señor Jesucristo. Entonces, de la descendencia de Israel, pero más específicamente de la descendencia de Judá, habrá un rey para la nación de Israel. Y alguien de sus descendientes estará reinando hasta que llegue el verdadero rey. Entonces, Israel está bendiciendo al mundo primero. ¿Por qué? Porque de ahí viene el linaje, o de ese linaje, humanamente hablando, vendrá Jesucristo. Pero ahora, hay una segunda razón por la cual Israel es una bendición para el mundo. Porque Israel está destinado a incumplir una función de servir y ser líder para todas las naciones. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 52, versículo 13. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Entonces Dios usa a Israel como nación bajo el reinado de su Mesías para llevar a cabo un papel que es representativo ante las naciones, para que ellos sean ¿qué? Reyes sobre las naciones. Isaías capítulo 2 nos dice lo siguiente: en los últimos días, que no es hoy, en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Antes de continuar avanzando, pregunta, hermanos, el día de hoy, este lugar, Jerusalén, ¿es ya un lugar establecido al cual todas las naciones van y adoran? No. Al día de hoy no sucede eso. Las personas no van a Israel a aprender de Dios.
Las personas al día de hoy no van a Jerusalén a aprender de Dios. Es más, el día de hoy muchas personas ni siquiera les interesa Dios. Continúa diciendo la Escritura, porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará la espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Nuevamente, aunque más adelante lo vamos a estar repitiendo esto, el día de hoy, ¿ha cesado la guerra? El día de hoy se han botado todas las armas y en vez de eso las personas se ponen a trabajar para comer y destinan sus recursos en que todos estemos bien alimentados y en que no haya hambre en el mundo. No. Precisamente por eso, como nosotros lo veíamos anteriormente, la teología que nosotros manejamos en esta iglesia no está de acuerdo con que hoy estamos ya en el milenio, ni tampoco con que el día de hoy estamos en la tribulación de la cual nos habla Apocalipsis. No, porque ninguna de estas cosas se ha cumplido. Entonces, Israel es un medio para que todas las naciones del mundo sean bendecidas. Entonces, como nación y como pueblo, Israel van a ser una muestra, que todavía desafortunadamente no lo son, un ejemplo de lo que Dios hará para las naciones. Al día de hoy, si tú ves a Israel, tú no puedes decir, oye, yo quisiera ser como Israel. Es una nación en conflicto, en guerra, en problemas, en la cual, bueno, hablaríamos tantas cosas, pero en el futuro, precisamente por eso creemos que eso sucederá en el futuro, por eso la Escritura dice, en los últimos días. No son los últimos días. Para nosotros hoy no son los últimos días, porque no se está cumpliendo eso. Asimismo, Israel va a ser una plataforma para todas las bendiciones, así como Israel bendice ahí, los bendice en su propia tierra, Dios va a bendecir a todas las naciones alrededor del mundo. Isaías 27 dice que vendrán días cuando Jacob echará raíces, florecerá, echará renuevos y la faz del mundo se llenará de frutos. Eso lo encontramos en Isaías 27. Entonces, para que nosotros podamos entender la función de Israel en el futuro, necesitamos comprender su pasado. Necesitamos entender la Biblia desde el principio. Eso es algo que nosotros les comentamos mucho. De pronto, algunas personas, nuevos creyentes, tienen ansias, ¿verdad? Hay personas que son muy ansiosas. Empiezas a ver la película y dices, ya, avánzale al final para ver qué pasa. Están en la novela, ya que el final. Empiezan en la Biblia y Apocalipsis para ver qué va a pasar al final. Y de pronto llegan al final y no le entienden. ¿Por qué no le entienden? Porque no se han tomado el tiempo para leer la Biblia desde el principio, en orden, completita, de tal manera que cuando llegues a Apocalipsis, le entiendes. De nuevo, para que nosotros podamos entender la función de Israel en el futuro, necesitamos entender cómo pasó, qué sucedió con Israel en el pasado. Necesitamos entender cómo es que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. Y ellos tenían un destino preplaneado por Dios, algo que ellos tenían que hacer. Ellos tenían que ser un reino especial. Lo encontramos en Éxodo 19, dice la Escritura, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Eso es lo que Dios le dijo a los israelitas que tenían que ser. Ahora, amados, hoy el pueblo de Israel es un reino de sacerdotes. Es más, hace 2000 años tampoco lo eran, ni hace 3000 no lo eran.
Entonces, Israel sigue sin cumplir este propósito de Dios. ¿Esto cuándo lo hará? En el futuro. Si Dios dice que Israel será, y ahora mira lo que dice Dios, Dios no dice son, dice serán, en el futuro. Eso que Dios le dijo a Israel desde que lo sacó de Egipto sigue sin cumplirse. Tú ves a cada israelita, bueno, a lo mejor no conoces a muchos, pero si verdaderamente cada israelita fuera un sacerdote para el mundo, todo mundo se enteraría, ¿cierto? Que cada judío es un sacerdote para el mundo. No lo es. Por lo tanto, para nosotros esto es algo que todavía no sucede, sino que sucederá en el futuro. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 8, miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga nuestras normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Entonces, la intención de Dios era que la obediencia de Israel sirviera como un testimonio para las naciones y que todas las naciones fueran atraídas hacia Israel, que todos dijeran, wow, Israel, qué bárbaros, qué bruto, qué tremendo. Quiero ser como los israelitas. Entonces, al principio de la historia de la nación de Israel como nación, parecía que ellos ahí la llevaban, ¿verdad? Parecía como que estaban cumpliendo su propósito. Todo se veía bien. David viene a dominar y entonces le hereda un reino militarmente fuerte, poderoso, rico a Salomón. Y después, como Salomón era un buen marchante, ¿verdad? Un buen comerciante, y empieza a hacer business por todos lados, internacionales, se vuelve ahora en la nación económicamente más poderosa del mundo, ¿verdad? Tú sabes que la economía mueve mucho a hermanos. Entonces, mucha plata, tanta plata, dice la Escritura, que había tanta plata en Israel que para ellos no tenía valor. No tenía valor. Le llegaban a Israel, a la nación, toneladas de oro anuales en el reinado de Salomón. Una cosa tremenda. Todo eso lo vamos a encontrar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8 y 10. Y entonces los descendientes de Israel son muchos, las fronteras de Israel se empiezan a ampliar y entonces los líderes de otras naciones voltean a Israel. En el libro de Reyes encontramos a una reina muy poderosa de África, porque en varias partes del mundo había reyes poderosos. En África había una muy poderosa que era la reina de un lugar llamado Sabá. Entonces se entera del poderío de Salomón, de la inteligencia de Salomón, y parece que se está cumpliendo esto de que, oye, pero ¿quién puede tener un Dios tan sabio y leyes tan justas? Entonces empiezan a voltear a ver a Israel. Y entonces parece como que se está cumpliendo, pero ¿qué es lo que detiene todo esto? La idolatría. Y entonces en el capítulo 11 del libro de los Reyes, en el primero, dice, ahora bien, además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras. Entonces
aquella frase de el todas mías, no piensen que es nueva. Esa ya estaba desde Primera de Reyes 11, ¿verdad? Ese Salomón era el todas mías. Entonces, a donde veía, a donde ponía el ojo, ponía la bala, ¿verdad? Ese hombre era un tremendo. Que procedían de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan con ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Y hasta parece que Dios le dijo a Salomón, mira, hay un montón de muchachas bien bonitas, y la que te guste, pues gárrala, ¿no? Un paréntesis, a veces así parece que pasa con nuestros hijos, ¿verdad? Le decimos, a ver, hijo, debe ser creyente, por favor que tenga al Señor como su Dios, que asista a una iglesia regularmente, que sea bautizada. Mira, francamente no es la gran cosa lo que te pido. Con tantas hermosas hermanas que tienes ahí, jovencitas, pero no, ahí va el Salomón. Cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia. El hombre ha sido... ¿Y este hombre era un hombre tonto? La Biblia dice que antes de Salomón no hubo nadie tan sabio ni después de él. Nunca un hombre tan sabio como Salomón. Pero las faldas le jalaron más, ¿verdad? Qué terrible, qué terrible. Y entonces toda esa bendición se pierde. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. Se dejó engañar por su corazón. Cerramos el paréntesis. Regresamos entonces a Israel y entonces toda esta bendición se pierde. Dios de la misma manera quiere bendecir a muchas personas. Y esto lo traemos como aplicación práctica. Y muchas personas pierden muchas bendiciones el día de hoy por no obedecer a Dios. Y no digo que les va mal, pero les pudiera ir mejor. A algunos de plano les va mal. A otros les va regular. Pero de nuevo, les podría ir mucho mejor. Nos podría ir mejor si nosotros obedecemos a Dios y a su palabra. Pero estamos hablando no de la iglesia, sino de ¿quién? De Israel. Y entonces, Israel no atrae positivamente a todas las naciones. Israel no es un punto en el cual dicen, wow, ¿ya viste a Israel? Adora a Dios. El templo que Salomón construyó, después se desvió la atención. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que entonces ese Salomón, y al tener a estas mujeres, pues no falta el que diga, ay, ándale, Salo, constrúyeme ahí un teatrito, digo, un templito, ¿no? Para mis ídolos, digo, para mis dioses. Así como no, como lo quiera, árale, ahí te va la lana, constrúyelo, hágalo. Y no falta la otra, oye, mi Salo, un templito, ¿no? Porque aquella ya le hice su templo y la mía. Ah, no, pero ¿cómo no? Ahí, entonces, chorro de... Si Salomón tuvo todos esos amoríos y un montón de mujeres, como 700, pues seguramente había 700 templos o más. Qué cosa tan terrible. Después de eso el reino se divide y se convierte en el reino del sur y el reino del norte. Y estos se pelean y hay discordia entre ellos. Algunos, precisamente por esa desobediencia a Dios, Dios les dice, a ver, atentos, tengan cuidado porque si ustedes no se enderezan, van a venir otras naciones grandes, les van a dar una tunda. Dios advierte eso a través de los profetas y el pueblo de Israel se hace de oídos sordos. Y Dios les advierte una y otra vez. Y finalmente, como no le hacen caso a Dios, dice Dios, bueno, te lo advertí, pum, ahí te va. Y entonces los israelitas son cautivos y llevados
a una tierra extranjera. Y entonces terminan adorando a otros dioses. Terminan adorando a otros dioses en tierra extraña. Pero, interesantemente, ahí se cumple aquel proverbio de aprenden a amar a Dios en tierra ajena. Porque ya cuando están en tierra ajena dicen, ay, ¿y mi Dios? Te dije que yo era el único Dios. Y entonces algunos pocos que se acuerdan de Dios regresan de la cautividad. Pero nunca la nación de Israel vuelve al esplendor del tiempo de David y de Salomón. Nunca. Y no vendrá hasta el fin. Y es más, en el fin ni siquiera será como en el tiempo de Salomón, será tremendamente mayor. No digo que infinitamente, sino tremendamente mayor en esta tierra. Y luego infinitamente mayor en el reino eterno. Entonces, después de que la monarquía de Israel, se quiebra, los profetas vienen a ser actores importantes. Y entonces, ahora Israel, pero no como nación, sino algunos profetas, vienen trayendo mensajes de salvación a todo el mundo. Por lo tanto, Dios reprende a Israel por haber quebrantado el pacto que Dios hizo con Moisés. El pacto con Moisés. También hay, esto lo vamos a encontrar en Ezequiel y en Miqueas. Luego Dios advierte y predice cosas que sucederán a las naciones en el futuro. Lo encontramos en Isaías y en Ezequiel. Y hay promesas de un reino glorioso en el cual Dios restaurará a Israel bajo el poder del Mesías y todas las naciones van a ser bendecidas. Acabamos, por ejemplo, de leer Isaías capítulo 2, pero también tenemos promesas en Isaías 19 y en Amós 9. Tenemos muchas promesas. Finalmente, Jesús aparece como la simiente de Abraham y de David. Y esto lo encontramos en Mateo. En Mateo capítulo 1, bueno, también en Lucas, pero en Mateo dice en los versículos 1, 2, 6 y 16. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. E Isaí, bueno, ahí continúa con la descendencia, nada más que estoy mencionando no todos, sino nada más algunos versículos. E Isaí padre del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre había sido esposa de Urías. Continúa la descendencia y llegamos al versículo 16. Y Jacob fue padre de José, Jacob, otro Jacob, fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, Jesús es presentado en esta tierra como el cumplimiento de las profecías dadas al pueblo de Israel. Todo lo que predijeron lo encontramos ahí, se cumple en Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesús en Mateo capítulo 4 dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y a pesar de que el Señor Jesús les dijo, arrepiéntanse, las ciudades de Israel, toda la ciudad de Israel a donde el Señor Jesús fue a predicar esto, arrepiéntanse, 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 ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Rechazaron al rey y al reino. Encontramos esto en Mateo 11. Y luego los líderes de Israel también rechazan a Jesús e incluso llegan al colmo de decir que sus obras fueron hechas por Satanás. Lo encontramos en Mateo 12. Después, todo esto intensifica el pecado de Israel y su incredulidad, y la consecuencia de todo esto, de todo este rechazo, ¿cuál es? Que el pueblo de Israel es dispersado y que el templo en el cual en ese tiempo, en el tiempo en el que el Señor Jesús encarnó, iban a adorar, fue destruido en el año 70 después
después de Cristo. Todo esto lo predijo Daniel y lo encontramos en Daniel 9. Y el Señor Jesús también predijo que ese templo iba a ser destruido, ¿sí recuerdan? Lo encontramos en Mateo 23, en Lucas 19 y en Lucas 21. Y entonces, dado que el templo es destruido en el año 70, después de eso, ¿qué ha sucedido con los israelitas? Los israelitas siguen siendo oprimidos por los gentiles. Y entonces, Israel es una nación ejemplar. Jerusalén es el lugar al que al día de hoy todos los pueblos del mundo van a adorar, ¿no? Pero de todas maneras hay propósitos de Dios para Israel en el futuro. ¿Cuál es el propósito de Israel para el futuro? Recordemos que Dios tiene planes y que los planes de Dios se van a cumplir sí o sí. Entonces, nosotros tenemos que Israel es el instrumento para el Salvador y Mesías. Eso ya se cumplió, ¿verdad? Porque de Israel vino el Salvador. El israelita número 1, el mayor, el más importante. Tenemos Isaías 49. Nos dice la Escritura: me dijo Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. ¿Cómo es que Dios iba a ser glorificado a través de Israel? Con la encarnación de Cristo. En Gálatas 4, versículos 4 al 5 dice: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Entonces, esa simiente de Abraham, de la cual antes leímos en Gálatas 3, trajo perdón y trajo salvación. ¿Para quién? Para todos los que crean en Él, para todos los que creemos en Él, independientemente de la nacionalidad que seamos. No importa nuestra nacionalidad, toda la persona en cualquier parte del mundo que crea en el Señor Jesucristo es adoptado como hijo de Dios. Y entonces Dios trae a través de su Hijo Jesucristo el perdón de pecados, y no solo eso, sino también la gran bendición de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y esto es dado tanto a judíos como a gentiles, es decir, como a no judíos. Y todo esto sucede entre esa primer venida de Jesús encarnado y la segunda venida de Jesús encarnado. Ahora, esta primer bendición grande ya la tenemos, pero ¿y qué pasa con la segunda bendición de la cual leímos y la cual he estado reiterando? Sigue sin cumplirse. Lo que tenemos aquí en Isaías, de que muchos pueblos vendrán y dirán: subamos y vayamos al monte del Señor, no se cumple. Entonces, todo lo que dijeron los profetas respecto de Israel como una nación prominente, como una nación especial en el reinado terrenal del Mesías, sigue sin cumplirse. En Mateo 19 dice el Señor Jesucristo: les aseguro que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? De una nueva nación de Israel, de una Israel unificada, de una Israel restaurada,
porque aquí el Señor Jesucristo habla de las 12 tribus de Israel en el tiempo de la encarnación de Cristo, y al día de hoy las 12 tribus de Israel siguen dispersas. Aunque Israel ya es una nación, al día de hoy ni siquiera se sabe quién es hijo de quién, no se sabe. Entonces, también después de 40 días de que el Señor Jesucristo estuvo aquí con sus discípulos para enseñarles, después de 40 días de que resucitó y se estuvo con ellos durante 40 días, los discípulos le preguntaron, entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Hechos 1, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? ¿Qué es lo que ellos esperaban? Bueno, pues ya se cumplió, el Mesías ya vino, ya se cumplieron todas las profecías, ahora sí vendrá el tiempo del milenio, ¿verdad? Ahora va a venir la resurrección y ahora va a venir todo eso. ¿Por qué? Porque ya resucitó Jesús, van a resucitar todos los demás, va a venir el reino. No les toca a ustedes conocer ni la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Entonces, sí habrá un reino, sí se va a restablecer el reino, todavía no lo tenemos. Romanos 11 nos dice, hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. ¿En Jacob hay impiedad el día de hoy? Sí. Todavía no sucede esto. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera, más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Entonces, aquí Pablo se está dirigiendo al pueblo incrédulo de Israel en el tiempo de la iglesia. Y entonces, aun cuando al día de hoy hay algunas pocas, porque históricamente así ha pasado, un remanente, unos poquitos que son fieles, pero no todos. El pueblo de Israel como un todo está en incredulidad. Pero cuando Israel sea salvo, y entonces, ¿de qué estamos hablando del futuro? En el futuro, ¿qué habrá? Una restauración plena de Israel, de todos los israelitas en el futuro, de todos los que vivan en ese momento. Pero cuando venga eso, también va a haber una bendición especial para todas las naciones, y ponemos atención. Si Dios ya nos ha bendecido a través de Israel, nos va a bendecir muchísimo más cuando bendiga de una manera plena y especial a Israel. Ok, ahora, todo esto se llevará a cabo en el futuro, pero en el intermedio, ¿qué está sucediendo con Israel? Muchas calamidades, mucho sufrimiento, mucho problema. Romanos 11, nos interesa específicamente el versículo 5, pero vamos a empezar a leer desde el 2. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina?
he apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Mira qué interesante. Al final no dice, he escogido un remanente porque son muy buenos, sino que ese remanente es escogido por gracia. Entonces, aquí Pablo en Gálatas 6 llama el Israel de Dios, ¿se acuerdan? Lo leímos hace unos momentos. Entonces, este remanente fiel y escogido nos sirve para recordarnos que en el futuro habrá una salvación para todo Israel, de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento. Zacarías dijo, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Eso lo encontramos en Zacarías 12. Y entonces esto habla de una salvación y restauración de toda la nación de Israel y de una entrada a bendiciones de un pacto nuevo. En el futuro habrá un periodo de 7 años, como lo vimos anteriormente, en el cual se va a retomar el plan de Dios de restaurar a Israel. Por supuesto que esos 7 años no solamente serán tribulación, esos 7 años también van a ser un tiempo para el cual Israel va a ser salvada, pero no va a ser salvada en paz y en tranquilidad, sino por medio de aflicciones, de una manera bien dura. Y todo esto va a terminar cuando en el templo de Jerusalén, un hombre al que se le llama la bestia, se va a parar ahí para sentarse, hacerse pasar por Jesús, hacer sacrificios y etcétera, de lo cual ya vimos en Mateo 24 y se nos habla en 2 de los Tesalonicenses en el capítulo 2. También Jeremías habla de un tiempo de angustia de Israel en Jeremías 30. Las naciones se van a levantar contra Israel, contra esa Israel que ya va a estar toda destruida. Porque para ese tiempo, ¿cómo estará Israel? Pues ya toda hecha pedazos, después de la tribulación. Y entonces viene que todas las naciones se juntan para ir a luchar en contra de Israel. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que Dios va a venir y va a extender su mano, ¿para qué? Para salvar a Israel, a todos los fieles de Israel. Entonces, hasta después de eso, vendrá una bendición para todas las naciones. Y Dios va a cumplir todas sus promesas, todos sus pactos, así como Él lo predijo. Y no lo va a hacer porque Israel sea una nación grande en el futuro, porque como lo vengo diciendo, para ese tiempo Israel va a estar hecha pedazos. ¿Por qué va a suceder eso? Porque Dios cumple sus promesas, porque Dios es fiel. Deuteronomio 7 dice, porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a sus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón y el rey de Egipto y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y en Romanos, en el capítulo 11, versículos 1, 28 y 29, dice la Escritura, por lo tanto,
Pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para el bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Entonces, si Dios ya dio un regalo a Israel, Dios no es como a veces nosotros, que de pronto como que damos un regalo y después casi lo queremos que nos lo regresen. Ay, regrésame ese regalo, ¿no? No, cuando Dios da una bendición, no la quita. Entonces Dios va a cumplir todas las promesas fueran dadas a Israel. Habría mucho que meditar de Deuteronomio 7 y de Romanos 11, pero de nuevo, y para terminar hasta hoy, Israel es fundamental para los propósitos de Dios y no puede ser descartado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. ¿Qué es lo que dice aquí la Escritura? Porque los regalos de Dios son irrevocables, así como el llamamiento. Al que Dios llama, al que verdaderamente llama, lo santifica, lo usa para cumplir con su propósito, con su promesa. Entonces, brevemente, nosotros creemos que hay acontecimientos que vienen en el futuro. El día de hoy vamos a hablar, hablamos de Israel y la próxima semana la próxima ocasión hablaremos de la iglesia. Ok, entonces, hay varias posturas respecto de lo que es Israel y la iglesia en el futuro, y nosotros en esta iglesia estamos de acuerdo con la teología o con la enseñanza llamada el premilenialismo futurista. Es decir, nosotros hoy no estamos en el milenio y nosotros hoy no estamos en la tribulación. Eso sucederá en el futuro. Nosotros creemos que los acontecimientos en el futuro se tienen que interpretar de una manera gramática, histórica, literal, y que todos los pasajes proféticos de los cuales Dios habla en el futuro se van a cumplir de manera literal. Que Dios trae bendiciones especiales al pueblo de Israel y que Dios trae bendiciones especiales a la iglesia, que Israel no es la iglesia y que la iglesia no es Israel. Que Dios bendijo a este mundo principalmente con que a través de Israel tenemos al Mesías, al Salvador prometido. Y una segunda promesa, que todas las naciones serán bendecidas a través de Israel. Esto al día de hoy no se ha cumplido, que el pueblo de Israel es una nación santa, de sacerdotes, es decir, de personas que son intermediarias entre Dios y los hombres, cosa que no sucede porque no cada persona de Israel al día de hoy es un sacerdote. No cada persona de Israel al día de hoy está cumpliendo con proclamar a Dios Padre, a su Hijo Jesucristo y al Santísimo Espíritu. Todo eso se va a cumplir en el futuro. Muy bien. De manera súper breve, eso es lo que aprendimos hoy, y que todas estas promesas de Dios son irrevocables, que todo lo que Dios ha prometido no puede dejar de cumplirse, ¿sí? Porque Dios es un Dios
fiel. ¿Ok? Muy bien. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das